Las elecciones en Reino Unido dejan un resultado controvertido para todos los partidos políticos, y es que los conservadores, en su apuesta por ampliar su mayoría para poder negociar con más fuerza el Brexit con la Unión Europea, y la estrategia de Theresa May consistía en poder consolidar dentro de su partido el poder que le había sido asignado hace un año, ha sido un completo fracaso, tras perder más de 10 diputados, concretamente 13, y quedarse en 318, es decir, a 8 de la mayoría absoluta. Además, los laboristas, que son los grandes triunfadores, entre comillas, de estas elecciones, se han quedado a tan solo 2,5 puntos de los conservadores, habiendo obtenido un 40% de los votos. Sin embargo, por tercera vez consecutiva, vuelven a perder las elecciones y se quedan lejos de poder gobernar con tan solo 262 escaños. Eso sí, cabe destacar, y por eso han sido los grandes triunfadores, que hace tan solo 3 meses, cuando Theresa May convocó las elecciones, las encuestas les daban una derrota por más de 20 puntos respecto a los conservadores. Sin embargo, como se ha visto, esta diferencia se ha reducido a poco más de 2 puntos. Eso sí, los liberales y los nacionalistas de Escocia han sido otros de los grandes damnificados en estas elecciones. Por una parte, los nacionalistas han perdido muchos de sus distritos en los que ganaron hace 2 años en favor de los conservadores, que a pesar de la sangría de votos sufrida en el resto del Reino Unido, aquí parecen haber mantenido cuota de poder e incluso incrementado el mismo. Los únicos que podían definirse como los grandes triunfadores de la noche electoral fueron los unionistas de Irlanda del Norte, y es que probablemente el DUP será el partido con 10 escaños que permita a Theresa May formar gobierno. Ellos, con sus 10 escaños, suman, junto a los 318 de Theresa May, lo suficientes para alcanzar la mayoría absoluta. Y es que Reino Unido, el sistema parlamentario es un sistema en el cual no existe la disciplina de voto, por lo que incluso una mayoría absoluta del propio partido a veces resulta escasa para poder sacar adelante ciertas medidas. De ahí que, por ejemplo, Theresa May quisiera convocar las elecciones para reforzar su poder interno e incrementar su mayoría, evitando así ir justa de apoyos en ciertos momentos. Analizando los resultados, hay que estudiar por qué se ha producido esta diferencia de escaños, teniendo en cuenta que el resultado en votos es tan ajustado. Con 2,5 puntos de diferencia entre conservadores y laboristas, todo parecería indicar que sería un empate técnico lo que se iba a producir. Sin embargo, aquí, en el reparto de los 650 escaños que se producen en el Parlamento, en cada uno de los distritos que representa esos diputados, ya que cada diputado corresponde a un distrito distinto, se produce mediante el sistema de colegio electoral, es decir, un sistema similar al americano, mediante el cual el que gana las elecciones en el distrito se lleva al representante y el resto de votantes, el resto de votos recibidos por los otros partidos y las otras opciones no computan ni obtienen ningún escaño. Por lo tanto, esto cabe explicar, por ejemplo, situaciones tan paradójicas como lo que se ha dado en el distrito de Canterbury, donde por primera vez desde comienzos del siglo XX los laboristas han ganado este distrito por una diferencia de tan solo 200 votos, llevándose así la representación del mismo distrito. Una de las claves reside en saber cómo el nuevo gobierno conservador de Theresa May podrá articular sus mayorías en el Parlamento para aprobar principalmente las medidas relativas a la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Y es que en su partido existen claramente dos vertientes muy diferenciadas. Unos que apuestan por un Brexit más suave, que implique condiciones más favorables tanto para los extranjeros residentes en Reino Unido como para los británicos residentes en la Unión Europea, y otra parte que apuesta por un Brexit más duro, que probablemente esté encabezado por su actual ministro de Exteriores, Boris Johnson, quien fue cuando era alcalde de Londres, uno de los políticos que con más fuerza defendió la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El nuevo Parlamento, denominado también como Hung Parliament o Parlamento húngaro, hace referencia a la atomización de fuerzas, que se puede ver aquí en el gráfico que les mostramos en pantalla, y es que en una democracia como la británica, donde se acostumbra a grandes mayorías absolutas, articular un gobierno con tal fragmentación de fuerzas puede ser más complicado de lo que aparentemente parece. Les hablamos desde Bradford, donde es uno de los bastiones laboristas donde más apoyo popular reciben. Y es que ahora el panorama se centra en entender cómo se puede formar el próximo gobierno. Probablemente será un gobierno muy débil que se ha apoyado en los 318 de Theresa May y los conservadores, así como los 10 de los unionistas de Irlanda del Norte.
Sin embargo, este gobierno plantea grandes interrogantes, dado que los unionistas destacan por su extremadamente conservadora política en asuntos como el aborto o la política familiar, dado el carácter católico que mantenía este partido desde sus orígenes. Además, hay que entender el vuelco electoral que se ha producido en estas elecciones, y es que tras la debacle producida por el resultado del Brexit del año pasado, así como las políticas que los conservadores iban aplicando los últimos años, en las cuales se ha visto un incremento notable de la desigualdad social, esto ha llevado a muchos, especialmente jóvenes, a votar por los laboristas. Y es que cabe destacar los grandes resultados que han obtenido los mismos en los grandes núcleos urbanos. Así, los laboristas arrasan claramente entre los grupos de edad entre los 18 y los 30 años, y especialmente en las grandes ciudades como Londres, como Manchester, como Liverpool o como Leeds, que representan sus grandes bastiones. También en el sur de Gales. Eso sí, destacan por su debilidad entre el público más mayor y, sobre todo, en el interior de Inglaterra, lo que claramente, dado su gran peso a la hora de repartir los distritos, ha provocado esa victoria de Theresa May por tanta diferencia de escaños respecto de los laboristas. Ahora, ya solamente falta plantear un último debate, y es que el modelo de Corbyn ha puesto sobre la mesa qué va a pasar con la socialdemocracia en Europa. Y es que, frente a todos los pronósticos que hacían aventurar que una tercera vía más centrada era lo mejor para la socialdemocracia, especialmente tras las elecciones en Francia, esto pone en cuestión qué puede pasar ahora, dado que una persona como Corbyn, claramente escorada a la izquierda, ha conseguido atraer un público joven que está ansioso de un discurso nuevo y rompedor. Esto además coincide con, en España, las primarias socialistas, donde ha ganado Pedro Sánchez, y por qué no, también se puede relacionar con el auge de Podemos en su día, que claramente fue una reacción a la decadencia del PSOE, probablemente por abandonar este discurso más de izquierdas. Por lo tanto, cabe plantearse cuál es el futuro de la socialdemocracia en Europa y si con este discurso más a la izquierda son capaces de recuperar todo el voto perdido e incluso de poder ganar las elecciones. Desde Bradford, para Código Público, Javier Ortega.